Hola, te saluda nuevamente Ana María Jiménez desde México. Hoy quiero contarte algo súper importante que parece súper obvio pero no lo es. Como terapeuta de lenguaje, audición y aprendizaje que llevo muchos años ya ejerciendo como tal, se supondría que yo debía hablarle muy bien a mi hijo, pues estoy en esta área. Y la realidad es de que me da un poquito de pena contarlo, pero así fue. Cuando mi hijo estaba chiquito, aunque él se llevaba con varios amiguitos de la edad, porque todos fueron compañeros de parto, porque prácticamente nacieron en muy poco tiempo entre sí, porque éramos mamás de un grupo psicoprofiláctico. La verdad es de que cuando yo comparaba a mi hijo, porque a querer o no lo haces, con sus amiguitos, él estaba bastante bien a nivel de desarrollo psicomotor, comunicativo, socialización, adaptativo, cognitivo, en general estaba bastante bien. Y era como que el parámetro, ¿no? Yo me acuerdo que mis amigas me decían, oye, ¿y tu hijo ya está gateando? Oye, ¿y tu hijo ya se sienta? Oye, ¿y tu hijo ya se está parando? Oye, ¿y qué está haciendo tu hijo? Y todo me preguntaban porque sabían a qué me dedicaba yo. Y obviamente era como el parámetro, ¿no? Y yo me sentía así como que muy orgullosa de mí misma. Pero la realidad es que cuando yo me evalué, porque hay pruebas para poder evaluar el lenguaje de los hijos desde edades bien tempranas. Y bien tempranas me refiero desde los 8 meses de vida podemos evaluar el desarrollo del lenguaje de nuestros hijos. Hay una prueba que está estandarizada para niños mexicanos y que fue estandarizada por la doctora Dana Jackson Maldonado, con quien tuve el honor de hacer mi tesis de maestría hace ya muchos años. Y cuando ella me propuso, ¿no?, hacer la tesis, la realidad es de que yo sí le dije, bueno, yo sí quiero evaluar la comprensión de los niños y no nada más la producción, porque la comprensión es pocas veces evaluada, porque es muy complejo, porque no la puedes ver tan fácilmente como la producción. Y yo me dediqué a ello, pero a lo que yo quiero llegar contigo es que no subestimes, por favor, nunca la edad que tenga tu hijo, porque los niños comprenden muchísimo más de lo que producen. Y te tengo que terminar de contar esta historia. Cuando yo me evalué, porque esta prueba es maravillosa, porque es una prueba de reporte materno, tú como mamá llenas la prueba y puedes ver qué es lo que está comprendiendo y qué es lo que está también diciendo tu hijo desde los 8 meses. Entonces, es muy interesante ver cómo podemos empezar a estimular el lenguaje de nuestros hijos hablándoles, aunque estén bien chiquititos y que tú creas que, ay, pero si no me hace caso, si todavía no habla. No, por lo mismo, si todavía no habla, háblale, por favor. Pero háblale en todas las áreas. No te quedes nada más con lo que dicen las típicas canciones de mu, 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 cuá, cuá, cuá. O sea, qué bueno, sí, las onomatopeyas, que son esos sonidos que acompañan a la imagen, por ejemplo, en este caso de animales de granja, ¿no? Esos sonidos son muy importantes porque son sonidos muy iniciales que no requieren todavía realmente de un punto de articulación como por ejemplo lo implica ya una consonante, pero sí una vocal y que solamente requieres vocalizar para eso, como por ejemplo cuando haces el sonido de un camión, una ambulancia o un camión de bomberos, un iu, iu. Ahí estás abriendo y cerrando la boca. Y si ves en el camino al camión de bomberos, wow, pues obviamente ahí se cierra el aprendizaje para tu hijo con broche de oro, porque está viendo el camión, está viendo su color. Si tú le hablas y además le haces el sonido, es maravilloso la unión tanto de la representación gráfica real como de ese sonido que tú estás diciendo para acompañar a ese objeto, ¿sí? Pero ¿qué tal que no nada más le hablas de los transportes cuando van en la calle, sino que también si salen a carretera le puedes hablar de los tractores que luego se llegan a ver en las carreteras de México, o le puedes hablar, por ejemplo, de una pipa de agua, del autobús de la escuela, de una madrina o de una nodriza, los que llevan estos camiones enormes que llevan vehículos, que transportan de un lado a otro los vehículos. Imagínate que le puedas ampliar ese vocabulario a tu hijo, pero eso día a día, día a día. Pero no nada más te estoy hablando de que te bases en medios de transporte. Cuando uno aplica este tipo de pruebas en nosotros como madres o padres, nos damos cuenta de la amplia variedad de vocabulario que tenemos que expresarles a nuestros hijos. Por ejemplo, alimentos y bebidas, no nada más los que tú consumas. También se vale decir que a papá y a mamá le gusta el café,
o que vas a hacer un licuado, o que quizás te gusta, no sé, por ejemplo, tomar una bebida con vainilla, o que a veces le pones agua en lugar de leche, o que a veces le pones jugo en lugar de agua, ¿sí? Hablar sobre lo que vives cotidianamente y de lo que tú como adulto utilizas cotidianamente para que tu hijo amplíe su repertorio de vocabulario, porque es súper importante que lo hagan desde muy chiquititos. Ahora fíjate, me estoy basando aquí de la prueba, estoy apoyándome de esta prueba de la cual te estoy comentando, para que veas que no nada más son los vehículos, los alimentos y las bebidas, sino también los animales, no nada más de la granja. Animales, por ejemplo, de la selva, animales del mar, animales de Asia. Imagínate que lo puedas llevar a un zoológico y si no puedes, ahorita hay un amplio, infinitas posibilidades para que puedas encontrar imágenes en internet de todos los animales que se te ocurran, de todas las zonas geográficas del planeta. Eso ya no es límite. Antes sí había un problema porque era complicado para nosotros como terapeutas encontrar imágenes, pero ahorita ya no. ¿Qué tal que además de eso le empiezas a hablar de la ropa? Mira, tu babero está sucio, pero también tu calcetín. Uy, está sucio, vamos a echarlo a lavar. Y le hablas no nada más de la ropa que le utilizas, sino también de tu ropa, de la ropa de trabajo quizás de papá, de la ropa que tú utilizas para irte a trabajar de manera formal o cuando estás relajada en casa. Todos usamos ropa y la ropa varía de acuerdo a tu labor, de acuerdo a tu función, de acuerdo a tu edad. Entonces habla sobre los distintos tipos de ropa. ¿Qué tal si también le hablas desde pequeño de las partes del cuerpo que le limpias cuando lo cambias, que le lavas cuando lo bañas, a las partes del cuerpo que acaricias cuando lo vistes o cuando lo secas? ¿Qué tal que le hables de las partes del cuerpo también de un animal? Porque obviamente un niño no tiene patas, pero un perrito sí, ¿sí? ¿Qué tal que le hables ahora además de los juguetes? Quizás le suenas el juguete, pero quizás nunca le has dicho, ay, mira, es que este juguete, ¿qué crees que es un payaso? Y este payaso tiene un gorro, ¡oh! Y tiene una nariz, y mira sus brazos y sus piernas y sus zapatos, wow, son más grandes de lo habitual. Y le hablas también de sus juguetes. Quizás le guste un peluche X, pero probablemente ya le pusieron nombre a ese peluche, pero no sabe que es un perro. O quizás lo que le gusta es un reno. O puede ser un pajarito como ahora el Woodstock, el pajarito de Snoopy, que es una belleza de pajarito. Imagínate que le hablas de que es un ave, solamente que a Woodstock no se le ven las alas. Pero las aves tienen alas y tienen pico y tienen plumas y tienen patas y ¿sí? Entonces amplías de esa manera el repertorio de vocabulario de tu hijo con base en lo que es relevante para él. Qué maravilla sería que además le hablaras de todos los utensilios que hay en casa, como por ejemplo una servilleta o un vaso para tomar agua o por ejemplo una vela que utilizas para el pastel de cumpleaños o la olla que utilizas para cocinar. O imagínate que cuando enciendes la luz, quizás será muy obvio, pero encendemos la luz cuando entramos a la habitación si es que es de noche. O si un baño en casa quizás no tenga mucha luz, la tienes que encender aunque sea de día y aprovecha si es de día o de noche para hablarle de la luz. Ahora imagínate que resulta que estás colgando un clavo y le enseñas el clavo y el martillo y aunque tú creas que no te lo comprende, para él va a ser wow cuando te vea clavando un clavo y después colgando el marco de la obra hermosa, de la pintura hermosa o de la imagen que quieras colgar en esa pared, en ese cuadro que estás colgando, ¿sí? Pero ya hablaste de esa actividad, de los objetos que tú estás utilizando y le estás ampliando nuevamente su vocabulario. Aunque tú creas que es muy chiquito, pero lo va a comprender porque te está viendo hacerlo, ¿sí? Ahora imagínate, ¿qué pasaría si lo empiezas a sentar en la sala y le empiezas a decir, en lugar de que lo sientas nada más, le empiezas a decir, mira, hoy te voy a sentar en el sillón de la sala, donde se va a sentar tu abuelita que viene de visita? O, ¿qué tal que le puedes empezar a decir, mira, y esta es la mesa de centro, y en la mesa voy a poner tu plato para comer, porque cuando llegue tu abuela ya va a ser la cena. Entonces aquí vamos a colocar tu cena en la mesa de centro de la sala. Y empiezas a ampliar su repertorio de vocabulario. Y de esa manera
ya le enseñaste sillón, ya le enseñaste mesa de centro. Quizás le puedes enseñar que hay una mesa lateral donde hay una lámpara y que esa lámpara te gusta utilizarla cuando te sientas a leer en la noche, por ejemplo, o en la tarde, ¿sí? ¿Qué tal que le empiezas a decir, oye, ya, se fue tu abuelita, ahora nos vamos a la recámara? Y le enseñas cuál es tu recámara, cuál es su recámara, y ya utilizaste el vocabulario de recámara. Y parecerá muy obvio, pero ¿qué crees? Me pasa que cuando tengo a hijos, hermanos de pacientitas, niños que son chiquitos en terapia, resulta que los niños aprenden el vocabulario de los hermanos que tengo yo en terapia. Pero vocabulario tan básico como, por ejemplo, saber que donde pones tus pies es el suelo. Ah, pues eso no lo conocen porque nadie habla del suelo. O tampoco hablan del techo, pero resulta que en el techo puede estar colgando un móvil. O puede haber en la pared un cuadro que le gusta, pero nadie ha hablado de la pared, pero sí del cuadro. ¿Qué tal que le empiezas a hablar de su entorno de manera más específica? Para que cuando esté más grande y lea, comprenda mucho mejor la información que está leyendo. Porque el lenguaje se construye desde que los niños son bebés y no es así. Se construye desde que están en tu útero, mamá, papá, que me estás escuchando. Te voy a seguir diciendo de qué otras cosas más le puedes hablar a tu hijo. De objetos fuera de la casa, como por ejemplo una glorieta, como por ejemplo el timbre de tu casa o el timbre de la casa del vecino o de un hermosísimo atardecer. ¿Qué tal que le hablas de cómo se ve el sol, de cómo se refleja el sol en el piso? Y empiezas a mostrarle cómo encima colocas tu mano y se forman sombras con la luz del sol proyectada tu mano sobre el piso, por ejemplo. ¿Qué tal que le empiezas a hablar sobre el palo que puedes utilizar para poder barrer afuera de tu casa? El palo de la escoba, sí. ¿Qué tal que le puedes empezar a hablar sobre una terraza que tengas hermosa en tu casa? O sobre un balcón. ¿O qué tal sobre el patio? No nada más del parque al cual lo llevas a pasar un ratito en la carreola o en el triciclo. ¿Qué tal que le empiezas a hablar de lo que ya tienes en tu casa, en tu entorno? O por ejemplo, de aspectos tan comunes y corrientes como por ejemplo una rutina, ¿sí? La rutina de ya nos vamos y tomas las llaves, ya tomé las llaves, vamos a salir. Y entonces le empiezas a hablar sobre ese objeto que te permite abrir la puerta y de ese objeto que te permite abrir el coche y de ese objeto que te permite encender el radio en el vehículo, ¿no? Mira, voy a presionar el botón y presionas el botón y le haces ver que gracias a ese botón hay música y podemos empezar a cantar. Háblale de lo aparentemente obvio, pero te puedo asegurar que tu hijo chiquito muy probablemente no sabe que eso que utilizas para manejar se llama volante. Te lo puedo asegurar. O te puedo asegurar que no estás seguro ni siquiera de qué es lo que tiene en la mano porque quizás nunca le has hablado de que eso es una sonaja, ¿sí? ¿Qué tal que aparte le empiezas a decir todas esas acciones que están llevando a cabo? Como por ejemplo, mira, vamos a caminar, estamos caminando en el parque y ahora, ¡ay! Estamos respirando. Con mi nariz yo puedo respirar. Respira. ¡Wow! Estamos respirando. ¿Qué tal que le puedes empezar a hablar de aquello que estás haciendo, lo más obvio? O, por ejemplo, oye, mira, necesitas que te suene. Vamos a sonarnos y te suenas. ¿Qué crees? Que, entre paréntesis, niños de 4 años, 5 años no se saben sonar porque lo siguen haciendo las mamás por ellos. Enséñales. Ahorita me acordé de eso porque hablé de sonar. ¿Pero qué crees? Nos vamos a sonar con un papel. Este es un papel para sonarse la nariz. Imagínate cuántas cosas viste allí. No nada más el sustantivo de papel, sino el verbo sonar y aparte la parte del cuerpo de nariz. Así de básico, pero así de importante y así de obvio, pero no se hace cuando hablan con los niños pequeños. Y luego, desafortunadamente, por eso su vocabulario sería muy carente. Ahora, algo importantísimo también que te quiero comentar. Los estados. Cuando yo hice mi estudio en mi tesis de grado, de maestría, me di cuenta que lo que menos había eran los estados. ¿Y qué es un estado? Pues el poderle decir a tu hijo qué es, cómo está, dónde está, ¿sí? El simple hecho de decir, ay, hoy estoy bien, estoy muy feliz porque estoy contigo en el parque.
Ahí le estás diciendo cómo te sientes tú, en dónde estás. Por el simple hecho de ser y estar, le estás comunicando ese estado a tu hijo. De eso no había información. En todos los inventarios que yo apliqué, no había información. Nadie hablamos con nuestros hijos de cómo estamos. Y es bien obvio, ¿verdad? Porque lamentablemente también se ha normalizado el decir, estoy bien, cuando por dentro estás que te pasa el tren. Se vale estar mal, se vale estar triste. También se vale decir, hoy no me siento bien. Hoy estoy muy enojado porque tuve un problema en mi trabajo. O sabes que estoy enojada con tu papá. Se vale. Claro, no lo hagas confidente en tus problemas porque tampoco está bonito, pero se vale decir, hoy no me siento bien. Hoy estoy enojada porque trabajé mucho, me siento cansada, etc. Pero no lo hagas más grande. No te enganches en el drama tampoco, pero sí se vale hablar. Y sí se vale también preguntarle a tu hijo, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás cansado? Hoy estás enojado. Hablar de esos estados es súper relevante, porque eso les ayuda a los niños a hablar, a aprender a expresarse desde niños cómo se sienten, en lugar que desde niños sean como adultos que reprimen todos sus estados y emociones. Ayúdales a hablar, por favor. Algo súper importante también es de las cualidades y atributos. También es súper importante hablarles a los niños de eso. ¿Y qué es una cualidad y qué es un atributo? El poder decir, por ejemplo, mira, tu toalla ya está seca. Ay, está calientita y te voy a secar con ella. Ahí le estás dando la propiedad y el atributo de que está seca y que está caliente, ¿sí? Y perdón porque hablé en diminutivo ahorita, no es lo ideal hablar en diminutivo, de hecho no se recomienda, pero para nada, ¿sale? Ese es otro tema, pero te lo recomiendo. Otra cualidad y atributo sobre el cual puedes hablar con tus hijos es, ay, estás mojado, uy, qué frío, ya estás mojado, mira, tienes pipí, vamos a ponerte algo seco. Ay, tu pañal está suave, mira qué rico, está suave. Y mira, este pañal es blanco. Ay, todos esos son atributos. Si está suave, si es blanco, si está sucio, si está mojado, si está grande, si está chico, si estás feliz porque ya estás limpio, porque ya mamá te limpió. Ay, qué a gusto te sientes, ¿verdad? Ahí estás hablando sobre cualidades, atributos, y yo ahí metí el estado de, ay, qué bien te sientes, ¿verdad? Estás contento y estás seco. Ese es un estado. Te sientes feliz, ¿sí? Otro aspecto importante a mencionar es el uso de los pronombres. ¡Ay, mira tu suéter! ¡Ay, qué bonito está tu suéter! Ahorita que hace frío está rico, está caliente. Tu suéter. Mira mi suéter, mira mi bufanda, mira mi abrigo. Y les empezamos a hablar de esos pronombres que luego en ocasiones también pudieran llegar a ser confusos para ellos. O por ejemplo, mira, su vestido está hermoso. Oye, ¿qué te parece este sombrero? ¿Cuál te gusta más, este o este? Y ahí él empiezas a meter pronombres a tu hijo sobre los objetos de su entorno, que también es súper importante que hables con toda la frase. Ay, este zapato está precioso. Este zapato ya te aprieta. Uy, este zapato ya no te queda. Se me hace que este suéter ya se lo vamos a heredar a tu primo porque ya te aprieta, ¿sí? Y así vas metiendo pronombres. ¿Qué tal que le empiezas también a hablar sobre las preposiciones? Oye, este me gusta mucho y lo voy a comprar. Este lo quiero porque me gustó mucho. ¿Qué te parece uno de este y otro de este? Vamos a llevarnos dos. O, ¿qué te parece si llevamos todas las uvas verdes bonitas que encontramos? Y así vas metiendo el, la, los, las, como estos artículos y preposiciones que necesitan también escuchar los niños en su habla, porque luego sí me pasa que los papás les dicen, mira, es rojo, 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 y no utilizan nunca la frase completa. En el español tenemos variedad de artículos, variedad de preposiciones, y lamentablemente luego no los estarían utilizando. Úsalos, por favor, al hablar. También es importantísimo que les hablemos de todos esos cuantificadores. Por ejemplo, ya no hay, ya se acabó, ya no hay. Y ahí estás diciendo que esa cantidad ya se acabó. Eso es un cuantificador, ¿sí? O por ejemplo, me gustó todo, yo lo quiero todo, todo me encantó, yo me llevo todo ese helado, lo voy a comprar.
Ahí estás hablando nuevamente de un cuantificador. Otro ejemplo de cuantificador es cuando, por ejemplo, dices, ya te acabaste toda el agua. Muy bien, ya estás súper bien hidratado. Ya es otro cuantificador, ¿sí? O los locativos. Vamos a ir allá porque mira, allá hay más sol, está mucho más soleado. Vámonos de este lado porque aquí hace frío, está haciendo sombra y no nos da sol. Vámonos allá que está soleado. Ese es un locativo. O como por ejemplo, ¿sabes qué? Yo me voy a poner atrás porque como que me estorba un poquito esta planta, yo me voy a poner un poquito más atrás. Ese es un locativo. O vámonos más adelante porque así podemos ver un poquito mejor. Ese es otro locativo, ¿sí? Y bueno, obviamente yo no te pido que seas terapeuta. Te pido que seas un papá, mamá, que habla y habla y habla. Porque aunque tu hijo ahorita quizás no te conteste a nivel lingüístico como tú esperas, te prometo y te firmo que te está comprendiendo más, mucho más de lo que tú crees. Así es que de verdad te doy estas pequeñas pautas basándome en una herramienta que este es un inventario valiosísimo, valiosísimo, porque a nosotros como mamás y papás nos da muchísima guía y nos damos cuenta de lo poco que nos estaríamos comunicando con nuestros hijos. Así es que si este video te sirve, úsalo por favor, úsalo. Acuérdate de todo lo que te he mencionado y habla con claridad, sin usar diminutivos y de manera constante con tus hijos, aunque no sean verbales todavía. Espero que te ayude y que tengas muy linda tarde, noche o mañana. Muchos saludos. Hasta luego. Y gracias por tu atención.